Estamos de regreso, estamos de vuelta. Pedro Silverio, asesor económico del Poder Ejecutivo, economista, profesor, tiene literatura, tiene libros escritos en la materia económica. Qué gusto saludarle, don Pedro. Muchas gracias. Las barbas no reflejan la edad de sus tiempos, todo lo contrario, la experiencia acumulada. Caramba. Bienvenido, Pedro. Tú has sido testigo durante muchos años. Pero un piropo que le gustó, ¿verdad? Sí, claro que sí. Don Pedro, pero el tema económico está sobre el tapete y no, yo quisiera un balance, un resumen suyo, cómo vamos en economía, usted que maneja todos estos números. Bueno, yo pienso que dentro de las limitaciones que impone el entorno internacional, la economía dominicana sigue avanzando, en este caso, en este año, ya de una manera un poco más moderada por esas condiciones que se dan en la coyuntura internacional. Pero nosotros seguimos viendo que en esta gestión de gobierno se ha controlado la inflación después de los procesos iniciales que se originaron por la pandemia. El crecimiento económico ha estado apropiado, los niveles de empleo han seguido mejorando. Y fíjate algo, los niveles de empleo a finales de 2011 estaban alrededor 6.2 el desempleo en la economía dominicana. En el 2019, alrededor de 5.8 y ahora en 4.8. Es decir, nosotros, la gestión del presidente Abinader ha ido mejorando las condiciones de vida porque ha estado generando alrededor de 159.000 empleos adicionales cada año. Pero también desde el punto de vista social, la pobreza se ha disminuido significativamente, de alrededor de unos 5 puntos porcentuales se ha reducido. Tenemos la característica de que hemos impulsado una clase media que ahora es la clase mayoritaria, incluso mayor que la clase más pobre, de un 38 a un 43%, según un dato del propio Banco Mundial. Hemos visto cómo el poder adquisitivo de los salarios del 20% más pobre de la población se ha incrementado significativamente. Y te puedo decir que en el año 2011, el salario promedio mínimo del 20% más pobre de la población podía adquirir el 47% de la canasta familiar. En el 19 adquiría alrededor de un 60%. Y en la actualidad, ese salario mínimo promedio de la clase más pobre, del 20% más pobre, puede adquirir el 84% de la canasta familiar. Es decir, que desde cualquier perspectiva, desde la perspectiva económica y desde la perspectiva social, el país ha avanzado. El país está experimentando cambios importantes. ¿Le luce razonable un crecimiento promedio al 3% hasta final del año 2025 y al final del día, al final de la jornada de este año, que le quedan unos 5 meses? ¿3? ¿Cuánto? 3 y medio. 4 meses. 4 meses. ¿Es buena la perspectiva a su juicio desde el punto de vista de crecimiento, desde el punto de vista de una serie de factores que pudieran incidir? Siempre, cuando uno evalúa los procesos de crecimiento económico, como casi todo en la economía, hay que tener en cuenta los contextos y las expectativas que hay alrededor de esos contextos. Y 3% de crecimiento para este año, en el contexto que nos estamos desenvolviendo y con las expectativas que tenemos, de tanta incertidumbre que hay en el comercio, en la economía internacional, pienso que 3% es un número bastante apropiado, porque si quisiéramos acelerar por encima ese crecimiento,
lo que pudiéramos desatar otras presiones en la economía, porque en la economía no hay un desayuno gratis, no hay un free lunch, como dicen. Si se quiere presionar mucho que crezca la economía, entonces desatamos otras presiones por el lado, por ejemplo, de la inflación o por el lado de la tasa de cambio. Es decir, ese 3%... Se parecen a algunas medicinas que te curan una parte de tu cuerpo, pero te dañan otras. Correcto. Entonces, Ahora, decía ayer, eso fue don Héctor Valdés, lo decía en la reunión con los banqueros. Decía que la expectativa de crecimiento era en el 3. sí. Todavía la última revisión, si no recuerdo mal, del Banco Mundial y del Fondo era 4. Pero usted sabía, todos sabíamos que no íbamos a llegar ahí. Claro. Se hablaba de 2 y algo. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿Qué es lo que va a pasar en la economía para llegar al 3? Porque no hemos llegado, creo que ni al 1.5 hasta agosto. No, estamos a 2. Bueno, hasta agosto no se sabe, pero a julio está en 2.4 y en julio el crecimiento fue 2.9. Quiere decir que hay una tendencia que muestra un ligero incremento en esos niveles de crecimiento, ya en 2.4, 2.5, 3%. No es tan Creo, no, porque es que las circunstancias en las que nos estamos desenvolviendo no dan para más. Y como te digo, si comenzamos a presionar, a crear mecanismos para que el crecimiento sea mayor, estaríamos también creando condiciones para que se generen otras presiones en la economía que no las necesitamos. La tendencia es a subir, pero hasta 3. La tendencia es Forzada. moderadamente a crecer un poquito más. Pero no nos podemos hacer las ilusiones de que vamos a tener un crecimiento ¿Jugará un del rol 4%. el incremento del gasto público que el gobierno ha dispuesto con el presupuesto reformulado? Eso ayuda que el déficit que se ha reestimado para el año ya está un poquito mayor, y eso haciendo inversiones en el área o gastos en el área de infraestructura, yo creo que eso también va a motorizar un poquito más la economía. ¿Qué espera, Pedro, de lo que pueda suceder hoy en la Junta Monetaria, las reuniones, lo que se anunciará desde el gobierno para impactar el tipo de cambio? ¿Qué prevés? Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que pudiera haber una intervención moderada en materia de inyección de dólares a la economía, que pudiera tener un objetivo doble. Es decir, por un lado, baja las presiones en el mercado cambiario, pero también reduce un poco, a través de la reducción de la liquidez, corrija un poco los niveles de liquidez que se ha incrementado en los últimos 3 meses en la economía dominicana. Yo no sé si habrá algún otro tipo de medidas de carácter administrativo, de limitación, pero pienso que esa reunión del Banco Central, de las autoridades monetarias, es decir, Hacienda, Superintendencia de Bancos, y el Banco Central, ayer con los banqueros, sector financiero, creo que de hecho ya ha mandado un mensaje que crea condiciones para que la tasa de cambio comience otra vez a moderarse. Pero que no es necesario tampoco que llegue a 60. No. Hablamos de 62 por ahí. Bueno, 61, 62. yo creo que hay que crearse condiciones para que haya movimientos graduales y estables en el mercado cambiario, no para que ocurran situaciones que disparen la tasa en un momento y al siguiente momento la tumbe hacia abajo. No, yo pienso que cuando el mercado cambiario llega a un punto, la economía hace unos ajustes inmediatos que es preferible manejarse alrededor de esos puntos y no crear condiciones muy drásticas en el comportamiento de la moneda. Lo que me preguntaba es qué esperabas, porque tú mismo señalado, si trabaja Freeman, que no hay almuerzo gratis en la economía. Claro. Y una de las razones por las cuales se ha generado la presión cambiaria, el incremento en el tipo de cambio, es por el incremento en la liquidez que propició el propio Banco Central, liberando encaje para dar una reactivación a la economía. Entonces sería contraproducente que el mismo Banco Central salga ahora a aplicar una política contraria a la que ella misma llevó a cabo hace unos días. Entonces yo me sitúo en el lugar en el cual yo no espero mucha inyección de dólares, sino más mensaje que otra cosa.
Es una combinación. Y más estabilidad en donde está el dólar que bajón. Claro. Mira, aquí hay un par de puntos yo creo que son importantes. Todo el sistema financiero, todo el sistema de política monetaria funciona sobre una premisa, que es la confianza. Entonces, anclar las expectativas alrededor de una confianza en el sistema hace más efectivo la intervención gradual o pequeña de intervención en el mercado cambiario. Porque si no hay confianza en el sistema, no es verdad que hay niveles de reserva que financien un estado de incertidumbre y de desconfianza en el sistema monetario. Entonces, ese es el mayor activo que tiene el sistema financiero, bancario del país, la confianza, su solidez. Y al tener esa gran confianza, enviar esos mensajes de que se está atento a esto y que hay un compromiso con mantener la estabilidad. Ese es el activo más importante. Pedro, mucho más importante que cualquier otra medida. Pedro, la atención que se le está poniendo al sistema monetario, cambiario, no distrae la atención que habrá que ponerle a la reforma fiscal. Pienso que no, porque este es un tema muy coyuntural, el tema cambiario. Yo pienso que ya en unos días esto saldrá de la... Se estabilizará. Sí, se estabilizará y saldrá ya del debate público. Mientras que la reforma fiscal tiene un alcance ya mayor, de más mediano y largo plazo. Y ese es un tema que necesariamente tendrá que ser abordado. Pero yo me monto en la pregunta de don Freddy. Sí. El tema de la pretendida reforma fiscal. Sí. Y quisiera su evaluación a propósito de la incursión en el espectro del nuevo ministro de Finanzas, Sí. que lo veo tan activo y participativo. Sí. Y la pregunta de don Freddy viene a razón de cuál es el destino que usted le ve, usted como asesor económico, al tema de la reforma y los pasos a dar a tan necesarias reformas. Claro. Yo te voy a dar una opinión, ¿verdad? Como personal, no puedo, Economista. Como economista. El economista Pedro Silverio. No me puedo desligar. Mire, no sé, muy valiente de su parte. Yo lo entiendo y lo acepto. Sí. El economista Pedro Silverio. Es decir, como economista, yo pienso que la reforma es necesaria. Y no solamente necesaria, creo que es inevitable. Impostergable. Es impostergable. Ahora, ¿Esa impostergabilidad se refiere al año 25 o 26? Pienso que el año 25, de alguna manera ya el tema presupuestario está resuelto. Porque se han hecho una reformulación presupuestaria que entiendo que fue muy oportuna. Resuelve eso, el tema del 2025, pero deja abierto el tema de 2026. Porque una de las cosas que se le está criticando al gobierno es que tiene muy bajo gasto público en inversiones. Entonces, el año pasado, por ejemplo, tuvimos un apoyo en el contrato que se hizo con Aerodón, un apoyo presupuestario importante con ese contrato. Este año, con el presupuesto complementario, pues se pudo utilizar reservas que se tenían de otros ejercicios presupuestarios anteriores y elevar un poquito la deuda y de esa manera resolverlo. Pero ya nosotros hemos definido con eso un nivel de gasto público que para el año 2026 no va a tener todos estos elementos que estoy diciendo. Entonces ya para el año 2026 creo, y lo digo de nuevo de manera muy particular como economista, creo que el gobierno tendría la necesidad de ver
o una reforma transitoria de un alcance no muy grande que permita hacer ya un puente entre el 2026 y el 2028, y en el interín, con esa, junto con esa reforma, digamos, transitoria, en el interín, abocarnos a la discusión de ese pacto fiscal a profundidad que va a requerir tiempo. Entonces aquí tenemos, por un lado, la necesidad casi inmediata de hacer una reforma, pero por otro lado tenemos un proceso de concertación para hacer esa reforma que se podría tardar mucho tiempo, y no creo que las necesidades financieras del gobierno den para involucrarse en un proceso de concertación que le tome muchísimo tiempo mientras la situación fiscal se deteriora. se pudiera deteriorar. Algo transitorio, luce interesante, no había visto esa idea. Pero ya el tema del presupuesto del 26 está tan rápido como el 1 de octubre. Claro. El gobierno tiene el mandato de ley de depositar el presupuesto el 1 de octubre. No, y el gobierno va a tener que hacer un presupuesto ajustado a la ley de responsabilidad fiscal. También. Que pone unos límites al gasto. Y si se hace un presupuesto ajustado a esa ley de responsabilidad fiscal, vamos a tener un presupuesto muy limitado en materia de gasto público, en materia especialmente de inversión. Sí. Pero también tenemos el tema de que no solamente es que hay una limitación con el tema del gasto público en inversión, es que también tenemos una limitación en términos de endeudamiento público. Porque cada vez que se posterga la reforma, lo que estamos abriendo un poquito más de espacio para endeudarnos y así, más. eso es de economista, no como asesor del Ejecutivo ni nada, como idea. ¿De qué pudiéramos estar hablando cuando hablamos de algo transitorio para ese puente? ¿Qué tipo de figura estaríamos colocando sobre la mesa? Y ahí tú me quieres meter en problemas. No, sí. Es que la idea es interesante. Pero si usted no nos las da, nos deja en el vacío, no nos vino a decir nada. Bueno, hay cosas que se han propuesto públicamente que pudiera ser una idea que en el corto plazo pudiera generar algunos ingresos para el Estado adicionales. Y, por ejemplo, pudiera ser un impuesto transitorio a los ingresos, un impuesto mínimo a los ingresos de las empresas. Okay. Temporal, digamos hasta el 2028. Y entonces solucionar un problema inmediato y abocarnos a una reforma integral, y esa medida pues desaparecería ya en el proceso de una reforma fiscal. Bueno, mire, en el campo internacional, ¿qué perspectiva tiene usted? ¿Cómo ve el tema de la posible reducción de los tipos de interés en Estados Unidos, la reunión de la FED de la semana que viene? ¿Qué se espera que pase y qué impacto puede tener en República Dominicana? Hay un balance que yo diría como hasta el momento un poco precario a favor de que la FED pudiera reducir en la semana entrante, entre martes y miércoles, la tasa de referencia de los fondos de la FED. Eso para nosotros también es importante, porque puede mejorar el costo de financiamiento nuestro en los mercados financieros internacionales, pero además le podría dar a las autoridades monetarias dominicanas un mayor margen para contemplar en un futuro, no digo que inmediatamente, una pequeña reducción de la tasa de interés de política, porque en estos momentos la diferencia entre las dos tasas de interés nuestra y la de Estados Unidos está muy cercana. Y esa brecha tan pequeña hace muy sensible a los movimientos de capitales. Y yo creo que ha sido una de las razones por las cuales el Banco Central también nuestro no ha podido
reducir más las tasas de interés, porque abrir un poco más, o sea, cerrar esa brecha sería un poco peligroso para los movimientos de Imposible capitales. ahora mismo. Exacto. Ahora, me resulta llamativo que usted dice eventualmente como una posibilidad. Yo pensaba que inmediatamente el Banco Central estaría posiblemente bajando los tipos de la tasa de política. Bueno, es que Por lo menos lo mismo que la que baja. sí, yo entiendo la inquietud, pero hay que también tomar en cuenta, es el problema de los problemas multifactoriales en economía, que hay cantidad de fuerzas que actúan sobre un problema en un momento determinado. Si a tomar una decisión de reducción de la tasa de interés, también hay que tener cuidado de no debilitar la moneda nacional. Y si estamos en una situación que todavía estamos tratando de sobrepasarla, quizás no sea muy aconsejable debilitar esa moneda nacional. Bajar los tipos de interés inmediatamente. Ajá, inmediatamente, sí. Pedro, Su nivel de, perdón, Fred, su nivel de optimismo frente a ese panorama de la economía dominicana y las medidas a tomar. Bueno, yo tengo un nivel de optimismo moderado, es decir, un optimismo que se basa en las condiciones monetarias, en las condiciones económicas que están reinantes en el mundo de hoy, porque yo no puedo venir aquí y decir, tengo un optimismo que vamos a sobrepasar. No, yo creo que parte de la confianza que se debe transmitir a los agentes económicos está en no crear falsas expectativas acerca del comportamiento de la economía. O sea, soy optimista en el sentido de que estoy seguro de que la economía dominicana va a tener un año apropiado, el 2025, que vamos a tener las variables económicas bajo control, que se va a mantener la estabilidad macroeconómica y vamos a seguir avanzando como lo hemos hecho siempre. Pedro, ¿qué está pasando en el país que las autoridades del sector agropecuario dicen que la producción está buena? Sin embargo, los precios están altos. Las autoridades dicen que está tan buena la producción que estamos exportando hacia Cuba, hacia Venezuela, hacia las islas y hacia otro punto. Haití, por ahí se va muchísima cosa. Sí. Sin embargo, los precios están altos. Lo que pasa es que cuando se habla de que la inflación está controlada, lo que se está diciendo es que el incremento que se está generando en los precios está dentro de un rango previsto, que es de un 4%. Pero los costos de producción también han aumentado. Es decir, producir las cosas cuesta más y eso se refleja en los precios. Cuando tuvimos la pandemia, y casi siempre tenemos que volver a eso porque es que condicionó todo a partir de ahí. Se generaron procesos de inflacionarios importantes. Y luego, no es que los precios bajaron, es que siguieron creciendo a una tasa moderada, a una tasa más baja. Pero esos cambios moderados se siguen acumulando a los precios que ya existían anteriormente. Entonces, es muy difícil decir, bueno, vamos a tener una deflación, los precios van a caer. No, eso no. Imposible. No, es imposible. Bueno, muchas gracias, don Pedro. Lo sacamos de su hábitat económico y traerlo. Gracias a ustedes. Debería volver con frecuencia. Y denos vuelta quieran, siempre. Cuando ustedes quieran. Es interesante ver y sobre todo a partir de su planteamiento con el tema de una reforma adelantada o transitoria más bien, o no reforma, medidas. Sí. Pues la reforma es muy global. Sí. Pero creo que ya hay consenso y me luce que esas reuniones del ministro de Hacienda con sectores empresariales, por ahí anda el asunto. No sabemos. Tiempo de concluir la jornada de trabajo de hoy, su programa hoy mismo, y mañana ustedes saben que es viernes. Dicen por ahí que el mejor día de acá. Mañana tendremos el gozo y la alegría de compartir con ustedes un día muy especial. Les esperamos, sobre todo mañana. Gracias por su atención.